Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Adolfo Sauquillo. He trabajado durante muchos años en diferentes instaladoras, ¿vale? Pero ya desde el año aproximadamente, desde hace 10 años, pues nos dedicamos exclusivamente a la consultoría y la ingeniería de contraincendios, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún interés especial en materiales, en temas presupuestarios de instalaciones, sino que lo que intentamos es buscar las mejores soluciones en los diseños. Debido a cómo está el mercado actualmente, el mercado asegurador, que sabéis que se ha puesto en una posición muy dura y está costando que muchas instalaciones o que muchas plantas tengan seguro, debido a que las instalaciones o lo que se ha venido instalando durante estos años no ha sido válido. Entonces se han encontrado que tienen un problema, incluso hay con muchas compañías que se están quedando sin seguro. Entonces, ¿qué ocurre? En muchos casos nos estamos metiendo en instalaciones que es muy complicado, como antes comentaba Virginia, el poder cumplir con la normativa. Porque en instalaciones existentes, ¿cómo vamos a cumplir con todo lo que es la parte de pasiva? ¿Cómo vamos a cumplir en instalaciones que a lo mejor tienen 20 años y han ido cambiando de actividades o de las capacidades de almacenamiento? ¿Cómo van a cumplir esos sprinklers o grupos de presión, etcétera? Entonces, todo eso está siendo muy complicado y sin embargo hay que hacerlo cumplir, y encima las compañías de seguros están pidiendo márgenes muy por encima de los temas normativos, porque ellos están jugando el dinero de que si hay un siniestro puede ser pérdida total, y si hay víctima, pues bueno, aquello puede llegar a ser un desastre. Entonces, desde hace muchos años en España está viniendo más tarde, pero se está empleando la ingeniería prestacional para poder ver cómo instalaciones que es imposible cumplir la normativa, porque es imposible cumplir con todos los temas de pasiva y sprinkler, detección en instalaciones antiguas. Pues bueno, lo que se aplica es hacer un traje a medida al cliente para ver cómo con los sistemas existentes y a lo mejor realizando pocos cambios podemos llegar a hacer a que una instalación funcione y pueda salvar las vidas y el producto. Por otro lado, nos hemos juntado con varios problemas, ¿vale? Antes estábamos hablando de la legislación, ¿vale? La legislación siempre va muy por detrás por temas que van apareciendo nuevos en el mercado, y varios problemas de este tipo lo tenemos con los sistemas de sprinkler. Si nosotros nos vamos a la UNE 12845, que esto lo habréis manejado mucho cuando se hacen diseños de rociadores, en las primeras tablas siempre nos aparecen el rociador K80, K115, que son rociadores habituales a instalar pues, en centros comerciales, en pequeños almacenes, etcétera. Desde hace unos años, Factory Mutual, que son bueno, de los laboratorios y compañías aseguradoras que más hacen ensayos, han visto que el rociador K80 y K115 solamente puede utilizarse para riesgos ordinarios, o sea, para edificios de pública concurrencia. Puede utilizarse para centros comerciales, para hospitales, para un cine, para una sala como de este tipo, pero nos encontramos con muchísimos almacenes que están protegidos con K115, incluso con K80. Entonces, Factory Mutual en su norma ya ha dicho que esos rociadores no van a apagar un fuego. Y si tenemos una instalación protegida con rociadores de ese tipo, lo que va a haber es una pérdida total. Entonces a las compañías de seguros no le está valiendo. O sea, si nosotros ahora cogiésemos con respecto a las aprobaciones de Factory Mutual, qué diseños tendríamos que hacer, nos tendríamos que ir a los anexos de la norma UNE, que lo que han cogido son una serie de parámetros de FM en FPA, los han acumulado en 10, 12 tablas y ahí nos han intentado meter todo, ¿vale? Otro concepto que habréis escuchado mucho y todos habréis oído nombrar es el rociador SFR, que es como la madre de todos los rociadores, es el rociador que echa muchísima cantidad de agua y que es capaz de apagar agua a los almacenes. Bueno, desde el año 2011, Factory Mutual ha dicho que el rociador SFR no existe, o sea, no existe ningún rociador que apague fuegos. Es mentira. Con el agua, y antes lo comentaba Virginia, con el agua lo único que se puede hacer es controlar, pero jamás apagar. Y sin embargo, en la norma UNE sigue apareciendo el concepto SFR, ¿vale? Yo lo que ahora os voy a enseñar y os voy a demostrar, ¿vale? Con los ensayos que hemos hecho mediante simulaciones, qué es lo que está pasando con estos rociadores y qué es lo que se debería hacer
para hacer un diseño adecuado y un traje a medida, que es lo que les interesa a las compañías de seguros al final para asegurar. Ah, no, señor. ¿Se me escucha ahora? Perdón, haberme lo dicho. Pues eso salta una charla que sí. Bueno, todos habéis visto alguna vez un sprinkler y veis que un sprinkler tiene unas partes muy extrañas. Tiene el deflector, que tiene ahí como un peinecito con unos angulitos y bueno, una serie de cosas. Tiene el cuerpo del sprinkler con la rosca. Y entonces el agua lo que sale es a través de cuando la ampolla salta, que salta por temperatura, choca con el deflector y se produce un paraguas. ¿Vale? Entonces, todo esto no es casualidad, porque es muy importante cómo va a salir el patrón del agua a través del sprinkler y sobre todo el tamaño de la gota. Cuando nosotros hacemos un proyecto, o en general se hace un proyecto de ingeniería, tenemos que tener en cuenta todo lo que interviene en el incendio. ¿Y qué es todo lo que interviene en el incendio? Tenemos la capa de humos y tenemos el sprinkler. Y el sprinkler tiene que ser capaz, con las gotas que descarga, el atravesar esa capa de humos. Y eso es muy complicado, porque el agua tiene que llegar al foco del incendio. Entonces, uno de los temas por los que Factory Mutual cambió el tema de los rociadores es cuando un sprinkler descarga agua, si la gota de agua es inferior a 1 milímetro de diámetro, nunca va a controlar un incendio. Ahí vamos a tener pérdida total y se nos va a quemar todo. Entonces, viendo esto, y ahora os explicaré un poco esta tabla, ¿es bueno que a un sprinkler le apliquemos mucha presión para aumentar la cantidad de agua que va a descargar o es malo? ¿Qué pensáis? Mientras más presión le apliquemos a un sprinkler, más pequeña va a ser la gota. Entonces, muchas veces decimos, bueno, vamos a intentar aplicar más presión para echar más cantidad de agua, porque el caudal es igual a K raíz de P, y el factor K es una constante, y con eso lo que estamos es perjudicando la instalación. O sea, es como si estuviésemos haciendo, entre comillas, una instalación de agua nebulizada, que para fuegos profundos pues, no va a funcionar de manera adecuada. Entonces, si os fijáis en la tabla, he puesto gamas de diferentes rociadores que vienen todos en la gama. K80 hasta el K480, que es el rociador que más agua descarga. Y las presiones que tendrían que tener, ¿vale? Para que ese rociador tuviese una gota de 1 milímetro. Entonces, fijaros que un rociador K80, a partir de que se le aplique 0,36 bar, una presión superior ya no sería apto para controlar un incendio. Ahí nos daría igual, porque lo que íbamos a tener es pérdida total. Porque la gota se ha demostrado mediante los ensayos que sería incapaz de atravesar la capa de humos. Entonces, cuando hagamos un proyecto de estos, lo primero que tenemos que conocer es qué potencia de incendio vamos a tener, qué capa de humo se nos va a generar y saber si con el sprinkler que vamos a utilizar somos capaces de atravesar esa capa de humo. Entonces, fijaros que si nos vamos a un SFR K14, que es el K200, que es de los que se utiliza habitualmente, la presión máxima sería de 1,96. Y en muchos casos, en proyectos, si alguno lo tenéis en mente, se aplican presiones de 5,2, 3,6 bar para acceder a ciertos incendios. Según los test de FM ya no se podría porque seríamos incapaces de atajar ese incendio. Bueno, cuando tenemos una instalación de sprinkler, ¿qué es mejor? ¿Colocar un sprinkler montante, colgante o nos da igual? Lo mejor, lo mejor es siempre que se pueda colocar sprinkler colgantes. Cuando se colocan sprinkler colgantes, el 100% del caudal de agua siempre va a ir al riesgo. Montantes, parte del agua se nos va a ir a la cubierta y parte va a caer al riesgo, con lo cual vamos a perder un porcentaje muy grande de caudal de agua hacia el foco del incendio. Cuando se hable, antiguamente, en finales de los años 90, principios de los 2000, se pensaba que era bueno que un sprinkler proyectase agua hacia el techo, porque con eso refrigerábamos la estructura y no iba a haber colapso de la estructura. Pero con los estudios y los test que se han hecho, con los avances que ha ido ocurriendo, cuando el sprinkler descarga con el patrón de agua, lo que se genera es que el agua baja la temperatura y baja la temperatura justo a la temperatura a la que salta la ampolla del sprinkler. Por lo tanto, la capa de humo nunca va a subir de esa temperatura. Por lo tanto, no es necesario proyectar agua hacia las cubiertas, ¿vale?
Hay veces que no nos queda más remedio porque tenemos correas o tenemos obstrucciones en el techo que tenemos que poner sprinkler montantes para guardar las distancias de los famosos 300 milímetros al techo para que funcione. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco qué ocurre con las famosas capas de humos y los sprinklers. Cuando se hace un diseño de sprinkler, sobre todo ahora que estamos empleando mucho en la industria de la alimentación, eh, ¿qué ocurre si tenemos que poner, por ejemplo, rociadores en una cámara frigorífica? Eso es muy habitual, y más con los riesgos que está habiendo ahora, y ha habido muchos siniestros de cámaras frigoríficas. Las cámaras frigoríficas no dejan de ser almacenes en los que se producen muchísimos incendios, no solamente por el producto que hay dentro, sino por los panelados de los que están hechos las propias cámaras, que en muchos casos son de poliuretano, y todas las compañías de seguros huyen de eso porque una vez que el fuego penetra dentro del panel, aquello se extiende como la pólvora. Entonces, en un almacén de ese tipo, en una cámara frigorífica, hay que poner el sutorior de humos. Es obligatorio por la normativa, porque además lo está pidiendo el reglamento de establecimientos industriales. ¿Cuántas cámaras frigoríficas habéis visto con el sutorior de humos? Ninguna. Ahí tenemos otro problema. Cuando tenemos una cámara frigorífica a menos 20 grados, por ejemplo, el aire frío es mucho más denso que el aire ambiental. Entonces, si tenemos un incendio, como el aire frío es más denso, impide que el aire caliente suba, con lo cual se queda a media altura. Si tenemos sprinkler a nivel de cubierta, a nivel de techo de la cámara frigorífica, no valen para nada porque no van a funcionar. Lo que tenemos que hacer es lograr el equilibrio de temperaturas para que el aire frío, como es más denso, salga rápidamente de la cámara, puedan subir los gases calientes y puedan llegar al foco del incendio, porque si no se nos va creando una capa intermedia de humo, el sprinkler no actúa y cuando actúa tiene que atravesar tal capa de humo que no nos va a ser suficiente con el tamaño de 1 milímetro que tendría que tener la gota. ¿Vale? Entonces siempre tenemos que compaginar lo que es el tema de control de humos. Fijaros aquí en estos esquemas, ¿vale? Estos esquemas son de NFPA y de Factory Mutual. Cuando se abre el sprinkler tiene que atravesar la capa de humos. Lo veis aquí en el esquema de la derecha. Entonces, cuando baja la gota tiene que salir a mucha velocidad porque tiene que atravesar la velocidad con que suben los gases calientes, la capa de humos y llegar al foco del incendio. Entonces, la cantidad de masa de agua que se nos vaporiza y que perdemos en este proceso, si no lo tenemos controlado, pues se nos quema todo. Por eso sigue habiendo incendios aún con naves totalmente protegidas y se siguen quemando. ¿Por qué? Porque siempre hay que compaginar las capas de humos con los sistemas de sprinkler. ¿Vale? Cuando tenemos sprinkler y exutorios de humos, ¿qué debe ponerse en funcionamiento primero? El exutorio a través de la detección, los sprinklers, da igual. ¿Qué pensáis que debería actuar primero? Siempre primero el sprinkler, porque si se abren los exutorios a través de la detección, puede que yo tenga el foco de incendio aquí, se me abre el exutorio de esta zona, entonces el fuego puede llegar a hacer esta curva y se me abren los sprinklers de esta zona que no están sobre el foco del incendio. Con lo cual no vale para nada el sistema de sprinkler porque está actuando sobre un sitio donde el incendio se va a seguir actuando. Entonces, siempre se tiene que controlar o de manera manual o después de que hayan saltado los sprinklers y el fuego se haya controlado. Con lo cual, lo normal es que los exutorios se pongan en funcionamiento a través de los servicios de extinción de incendios, de los bomberos, o a través de un fusible térmico que al menos tenga 30 grados por encima de la temperatura de actuación del sprinkler. Con eso garantizamos que si la temperatura sube por encima de la temperatura de actuación del sprinkler, el sprinkler ya ha actuado. Y entonces se abre el exutorio. Y esa capa de humos empieza a bajar su espesor y por lo tanto hace que los sprinklers sean más efectivos. Vale. Luego tenemos otro problema. Cuando Factory Mutual hace los ensayos con los SFR y en la mayoría de los riesgos de almacenamiento lo que tenemos son sprinklers de gran caudal, lo que se denomina tipo SFR, que ya os he comentado que no existen, porque los sprinklers no causan incendios,
Factory Mutual dice que nunca se debe poner cortinas de humos para formar los famosos depósitos de humos con exutorios, porque el funcionamiento del sprinkler no es adecuado. Y el primer objetivo es poder salvar los bienes y las personas. Entonces, bueno, al final se ponen exutorios que vayan con fusible térmico. En el caso de que sean SCRs, tiene que ser a 180 grados centígrados, pero no se pueden poner depósitos de humos, porque si se ponen depósitos de humos, lo que hacemos es aumentar la capa de humos y quitar totalmente la eficacia del rociador SCR. Entonces ya tenemos un incumplimiento normativo. Si la norma, el reglamento y la norma 23585, que es la de control de humo, nos dice que tenemos que crear depósitos de 2.000 metros cuadrados o de 2.600 metros cuadrados, en un almacén de logística con SFR no lo podríamos cumplir, porque decimos, bueno, cumplo con lo de humo, dejo de que funcione el sprinkler o hago lo contrario. Entonces eso, el reglamento de establecimientos industriales deja de mostrar sistemas equivalentes de ingeniería siempre que den un grado de seguridad igual o superior a lo que pide el reglamento. Y si veis el esquema de la derecha, ese sería un esquema de apertura de sprinkler con depósitos de humos. Cuando se abren los sprinklers y nosotros tenemos los depósitos de humos que nos marca la 23585, el agua suele ir con una fuerza determinada y con una inercia. Y además está enfriando el humo. ¿Qué hace? Que comunica el humo con todos los depósitos de humos que tenemos adyacentes. Con lo cual va a impedir que los sistemas de exutorios funcionen de manera adecuada. Porque los sistemas de exutorios lo que hacen es que se abren los exutorios de la zona o del depósito de humos donde está afectado por el incendio y los de al lado se abren para que metan aire fresco y puedan crear la corriente de aire y extraer el humo del incendio. Pero si tenemos todos los depósitos de humos llenos de humos, pues al final no tenemos una ventilación natural, con lo cual no se va a poder extraer el humo. Entonces, bueno, ahora entramos un poco en una cosa muy rara, ¿vale? Que es la simulación del sprinkler para ver cómo solucionamos todos estos problemas que nos encontramos. En la primera parte del rociador, cuando el rociador choca con el deflector, lo que sale es como una lengua de agua que es totalmente sólida. Y después se van formando las gotitas de aguas que forman el patrón de descarga. Y esas gotas de agua son las que tienen que atravesar la famosa capa de humo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los números Reynolds, bueno, y una serie de rollos de hidráulica y tal, a lo que llegamos es para que, para que un sistema de ventilación y de exutorios funcione de manera adecuada, no se tienen que crear depósitos de humos, o no deberían crearse depósitos de humos, siempre hablando de almacenes, ¿vale? No estamos hablando de un centro comercial o de riesgos que sean de edificios de pública concurrencia. Entonces, como tenemos un solo depósito de humo, lo que se genera en las fachadas de edificios son entradas de aire fresco para empujar el aire hacia arriba, porque todo el techo lo vamos a tener lleno de humo. Llegará un momento en que, como el humo va perdiendo temperatura, ese humo empieza a decaer. Pero el techo prácticamente vamos a tener una capa, pues no sé, de 300, 400 metros. Entonces, como esa capa va a ser más pequeña, se va a abrir el rociador va a atravesar la capa y entonces va a acceder una gota con mayor diámetro al incendio y con lo cual tenemos muchas más posibilidades de poder controlar el incendio. ¿Vale? Porque con el sprinkler, aunque pongamos el sprinkler más grande, que antes veíamos uno de 480, jamás vamos a apagar un incendio. Lo vamos a controlar y al final son los bomberos los que nos terminarán apagando. Aquí os he hecho un comparativo que salía de la simulación, suponiendo un sprinkler, un SFRK22, con un almacén de 13 metros de altura, ¿vale? De 13,5 metros de altura, y cambiando el RPI, que es el tiempo de respuesta, ¿vale? De que sea respuesta normal, RPI 50, respuesta rápida, RPI 29. ¿Cómo funcionarían estos sprinklers y qué diferencia habría en su funcionamiento? Si os fijáis, cambia muchísimo la potencia del incendio que vamos a tener cuando salte un sprinkler a cuando salte otro. Solo veis ahí en el dato del HRR, cuando se activa el sprinkler, que veis que en este caso son 11.000 kilovatios de potencia de incendio, que ya es un incendio grande, mientras
mientras que en el otro nos quedamos en 8.800. Con lo cual el sprinkler tiene muchas más posibilidades de poder controlar ese incendio. ¿Vale? Bueno, estos son los casos que se están utilizando ahora para realizar las curvas del incendio y sacar las potencias del incendio y poder ver la eficacia exacta del sprinkler. Por ejemplo, en un almacén de logística, ¿qué tipo de incendio podemos tener? ¿Un incendio lento, medio, rápido? En un almacén, por ejemplo, no sé, de un hipermercado. Rápido, ¿no? Porque podemos tener neumáticos, podemos tener ropa, podemos tener de todo. Entonces eso quiere decir que en un incendio rápido, 150 segundos, hemos alcanzado prácticamente la cima del incendio. Si nosotros ahí no somos capaces de controlarlo, ya podemos poner el sprinkler que pongamos que no vale para nada, ¿vale? Aquí, esto se ha organizado un símil para que veáis, ¿vale? Esto es un resumen de lo que sale en la simulación. Y aquí tenemos un sprinkler K22, un K14, un K160 y un K115. ¿Vale? Que el 115 es el que nos podemos encontrar más normalmente en la parte primera del fijaros el número de gotas que es capaz de echar el rociador por segundo. 3,51 por 10 elevado a las 6, o sea que echa millones de gotas por cada segundo. Si nosotros nos vamos al tamaño de la gota, fijaros que en las mismas condiciones el SFRK22 tiene 1,5 milímetros de tamaño de gota, ¿lo veis ahí en azul? El resto de los sprinklers, el tamaño de gota es más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aquí ponemos un K14 o un K160, ahí se nos quema todo, no nos vale, ¿vale? Lo que va a hacer es que el fuego va a crecer de manera más lenta porque estamos quitando energía porque se está refrigerando, pero no va a ser capaz de controlar el incendio. Entonces, el resumen de las curvas que salía, fijaros, con un K22, como el tamaño de la gota era de 1,5, el fuego rápidamente se produce, que decae y prácticamente queda controlado. Con un K14 veis que la reducción es mucho más pequeña, o sea que el fuego sigue avanzando en el tiempo. ¿Qué problema tenemos con los sprinklers? En cualquier norma de diseño siempre cogemos una densidad de diseño por un área de operación. Si el fuego sigue creciendo y se nos pasa de los metros cuadrados que tiene el área de operación, se nos van a abrir más sprinklers de los que está diseñado, de los que está preparado la instalación. Entonces me quedo sin bomba, con lo cual se nos acaba quemando todo porque al final la densidad que tienen los rociadores es menor. Si tenemos un K160, veis que disminuye un poquito, pero prácticamente nada. Y si tenemos un K115, prácticamente ni se entera. Deja ahí el fuego constante, ¿vale? Pero el fuego sigue avanzando. Entonces, cuando quieran llegar los bomberos, que a lo mejor han pasado 25 minutos, ya no tiene salvación, ¿vale? Ya se nos ha quemado todo. Con esto, lo que quiero que veáis es que si utilizamos, aunque nos venga en la norma el K80 o el K115 para almacenes, no estamos solucionando nada. Y el problema es que los certificados que ya emite el Factory Mutual para los rociadores ya viene contemplado de que esos sprinklers solamente son para usos de riesgo ordinario, no para riesgo extra. ¿Tenéis alguna duda de estos que hemos visto del tema de sprinkler? No sé si un rollo. Bueno, ahora voy a pasar rápido, ¿vale? Con todos los temas que está viendo ahora con paneles fotovoltaicos. Bueno, se están instalando muchísimos paneles fotovoltaicos, las compañías de seguros huyen completamente también de estos riesgos porque está habiendo muchos siniestros que se están quemando cubiertas, ¿no? Por el tema de cómo se están instalando estos paneles y por la falta de las protecciones necesarias. Esto, si cogemos la normativa en la mano, no hay nada específico que nos diga cómo nosotros tenemos que proteger una placa fotovoltaica. Tenemos que ir a ensayos o a test que se hayan hecho fuera. Entonces, voy a pasar esta primera parte para ir al grano. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro
si se van a instalar paneles fotovoltaicos, primero lo que tenemos que conocer es de qué está hecha esa cubierta. Si esa cubierta está hecha con un panel antiguo de los PIR o los PUR que había, que se consideran que son paneles que tienen cierta componente combustible, estaría prohibido o no podríamos instalar paneles fotovoltaicos sobre esas cubiertas. Solamente podrían instalarse si los techos son de obra civil, ¿vale? O son de lana de roca. Con lo cual es muy complicado que en instalaciones que tengan, no sé, más de 20 años, más de 15 años, se puedan instalar paneles fotovoltaicos. Porque en cuanto haya cualquier tipo de siniestro, el fuego se va a transmitir por la cubierta y aunque en el interior tengamos sprinklers, los sprinklers no se van a enterar, porque los sprinklers se enteran de un fuego que venga por debajo de donde están situados los sprinklers, pero no un fuego que se transmite a través de toda la cubierta. Entonces, con los test y los ensayos, como siempre, que ha hecho el Factory Neutral, lo que están indicando es cómo tenemos que instalar las placas fotovoltaicas. Si os dais cuenta, en el esquema de la izquierda, nos dice que lo primero que tenemos que dejar son 15 centímetros, 150 milímetros libres de lo que es la placa fotovoltaica a lo que es la cubierta. ¿Eso por qué es? Porque si se instala muy pegado a la cubierta, se van a acumular suciedad, se pueden acumular hojas, se pueden acumular, bueno, diferentes sedimentos. Eso ya puede generar un peligro de incendio si se acumula basura. Entonces hay que dejar un espacio para que exista la ventilación natural suficiente para que pueda hacer un barrido y no se acumule la suciedad. Por otro lado, si tenemos una nave existente y, por ejemplo, tenemos una nave nueva y la nave nueva sí cumple con la reglamentación actual que tienen que cumplir las cubiertas de resistencias al fuego, etcétera, la distancia que hay que guardar con respecto a las naves existentes tiene que ser al menos de 10 metros para crear un cortafuegos. Porque si el fuego se genera en las placas y se pasa a la cubierta de techo combustible existente, a través de la cubierta, y bueno, ya visteis que era otra historia distinta, pero lo que pasó en Valencia, por ser la fachada combustible, pues aquí con las cubiertas puede pasar lo mismo. Y después, donde pongamos las placas no pueden ir continuas si llenan un techo de placas. Hay que hacer irlas con pasillos para crear cortafuegos, de tal forma que si tenemos un siniestro no se nos queme todo. ¿Vale? Entonces, los pasillos que se están generando son como mucho, bueno, perdón, las islas de 40 por 40. Y luego, una vez que hemos generado islas de 40 por 40, se están creando pasillos perimetrales de 1 metro y entre las placas o las islas que se forman de 0,6 metros para evitar que en caso de incendio se traslade a todo lo que es la cubierta. Aquí veis un poco el esquema de cómo tendría que ser. Todo esto no es normativo porque no viene nada legislado, ¿vale? Todo está basado en los ensayos que se están haciendo. Luego también un tema importante es verificar cómo están hechas las canalizaciones eléctricas. Se supone que los inversores no van a ir en cubierta, que los inversores estarán en una sala técnica aparte y que esa sala técnica, pues bueno, llevará su detección y llevará su sistema de extinción mediante CO2 o mediante gases. Entonces, por un lado, lo que sí hay que comprobar es que las canalizaciones eléctricas, ninguna va a penetrar a través de cubierta dentro de la nave, ¿vale? Porque eso está prohibido. Si penetra a través de la nave, aunque se haga un sellado, está prohibido, porque a través de la propia canalización se puede trasladar el incendio al interior. Y en algunos países, y aquí en España ya se empieza a poner, para poder detectar un incendio rápidamente, en Alemania, por ejemplo, y en Estados Unidos, ya es obligatorio a partir de cierto nivel de placas fotovoltaicas que existan el poner detección. Y la detección que se está poniendo es fibra óptica. Entonces se pone fibra óptica en los paneles de tal forma que en cuanto se detecte el más mínimo conato de incendio se pueda acceder y se pueda refrigerar esa parte. ¿Vale? En Estados Unidos, por ejemplo, lo que están dejando es una especie de columna seca que allí allí lo llaman vías secas, que suben una tubería que no tiene nunca agua, es como una columna seca, y lo que dejan son tomas para que los bomberos a nivel de cubierta puedan refrigerar la cubierta y puedan acceder a la extinción de incendios. ¿Vale? En Alemania también lo que han sacado y están utilizando actualmente
son unas boquillas de agua pulverizada que se activan a través de la fibra óptica. Entonces llevan unas boquillas que están orientadas hacia las placas y descargan agua. ¿Pero qué supone? Bueno, todos vosotros sabéis que los sistemas de agua pulverizada son sistemas de boquillas abiertas. Entonces, se necesita un grupo de presión muy grande y un depósito muy grande para poder abastecer a este tipo de sistemas. Entonces, aquí en muchos casos se están dejando, en algunos casos, la especie de columna seca para poder acceder a cubierta y que solamente van a acceder los bomberos, ¿vale? Porque aquí, aunque se haga un corte de tensión, en caso de incendio, las placas solares siguen recibiendo el sol, entonces se sigue generando energía. ¿Vale? Este sería un esquema, ¿vale?, de lo que está legislado y cómo se están poniendo la detección por fibra óptica en todo lo que son las placas solares. Esto ya os comento que no es obligatorio aquí, ¿no? Simplemente es algo que, por ejemplo, empezaréis a hacer muchas instalaciones de este tipo porque las compañías de seguros las están solicitando para poder asegurar naves o plantas que tengan este tipo de instalaciones. ¿Vale? Con los campos fotovoltaicos, pues bueno, pasa igual, pueden ir a nivel de suelo, pero también hay que crear cortafuegos, ¿vale? Los cortafuegos, acordaros que cuando eran en techo era de 40 por 40 y cuando tenemos las placas fotovoltaicas a nivel de suelo, lo que hay que crear son islas de 300 metros cuadrados y dejar pasillos, ¿vale?, para que puedan acceder los bomberos, porque ahí también se producen incendios y aquí no va a haber víctimas de personas, pero sí va a haber daños materiales, ¿vale? Y eso las compañías de seguro lo tienen muy en cuenta. Bueno, estos son un poquito los esquemas, los pasillos que hay que dejar, ¿vale?, y los accesos de 24 metros para todo el tema de bomberos. Este sería el tipo de detección por fibra óptica, ¿vale? El cable de fibra óptica muchos podéis tener en la cabeza que actúa como un detector térmico. La verdad es que actúa por temperatura. Pero aquí cada 500 milímetros el detector lo que nos va haciendo son las comparativas de temperaturas. Entonces, en cuanto hay un mínimo cambio de temperatura, enseguida lo va a detectar. Entonces, si yo aquí tengo 30 grados y aquí tengo 32, es que está ocurriendo algo raro. Entonces, entre comillas, se podría hacer un símil como un detector rápido, un detector de humos. Vale, ahora, bueno, paso de forma rápida a otra movida grande que tenemos y que cada vez se nos está complicando más, porque están apareciendo en el mercado cada vez más almacenes con baterías de ion litio. Cada vez tenemos más coches eléctricos, se están produciendo ya no solamente zonas de producción, sino almacenamientos de este tipo de baterías, y este tipo de baterías son muy peligrosas. Aquí se produce, en caso de que puedan tener un golpeo o que se pueda producir algo, uno de los problemas que tienen es el embalamiento térmico. Entonces aquí pasa un fuego de 0 a 100 en muy pocos segundos, incluso puede haber riesgo de explosión. Entonces voy a pasar esto rápidamente. Aquí hay dos tendencias para hacer el diseño de esto, ¿vale? Porque esto igual no lo tenemos regulado en España. Está la tendencia VDS, que es la europea, y está la tendencia en FPA o FM, que es la americana. Los americanos, como sabéis, siempre es echar agua. Echar agua, da igual lo que sea, aunque sea un cuadro eléctrico, aunque sea una sala de compresores, lo que sea. Pero eso. Y los alemanes, por la VDS, van más a poner sistemas de gases para la protección de las baterías. Pero claro, depende cómo vayan esas baterías puestas, se puede utilizar un sistema de gas o no, hay que acudir al sprinkler. Por ejemplo, si tenemos un almacén con estantería de 4 o 5 metros de altura y lo tenemos con baterías, hay un sistema de gas, no va a ser muy eficaz por las alturas que tenemos y porque tenemos un volumen muy grande. Los sistemas de gases, según la norma VDS, se están empleando para este tipo de contenedores. Este tipo de contenedores tiene como una especie de rack
puestas las baterías de ion litio y ya vienen preparadas con el espacio para poder instalar los sistemas de detección y los sistemas de extinción mediante gas. Entonces, los sistemas de detección que se están empleando son sistemas de detección por aspiración y también cámaras termográficas, ¿vale? Debido al embalamiento térmico, porque en algunos casos es todo tan rápido que tenemos que tener algo que nos detecte esas temperaturas o esos cambios de temperaturas que podemos tener. Estos contenedores tienen que tener una resistencia al fuego de 90 minutos mínimo, aunque tengamos sistemas de extinción de incendios. ¿Vale? Luego tenemos la norma NFPA 855, ¿vale? Y varios test de Factory Mutual que nos dicen qué es lo que están aplicando ellos para proteger los almacenamientos de las salas de batería. ¿Vale? Aquí os he puesto las referencias de las diferentes guías que hay para todo esto y de los ensayos que han hecho. Entonces, bueno, antes, si os acordáis, cuando os enseñaba el rollo de los sprinklers y os ponía las curvas de si el fuego era rápido, lento, tal, en función de lo que tuviésemos en el almacén, aquí cuando nosotros tenemos un incendio de baterías, o sea, esto no es rápido, es ultra rápido. O sea, aquí o tenemos un buen sistema de extinción o aquí va a haber explosión seguro y se nos va a ir todo el batería. Entonces, fijaros cuál es el grado de crecimiento. O sea, aquí está subiendo 0,2 kilovatios por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración que tiene el incendio es brutal. O actuamos muy rápidamente o el riesgo está pendiente. Entonces, bueno, la acción de los americanos, ¿vale? Que esta la ampliaremos, lo que dice NFPA, lo que dice Factory Mutual, cuando tengamos almacenes. Esto está ocurriendo ahora mucho en las fábricas de Ford, de Mercedes, tal. Incluso en las empresas que en todas las ciudades hay coches eléctricos, bicicletas eléctricas que ponen al servicio para utilizarlo. Eso lo tienen que recargar, esas baterías las tienen que almacenar en algún lado. ¿Cómo se protegen esos almacenes? Por la opción 1, y es la única que contemplan, y con esto hay que tener cuidado. La opción 1 es que tengamos una altura de techo máxima de 4,6. Si tenemos más de 4,6 metros de altura, en FPA y FM nos dicen que los sprinklers no funcionan. ¿Por qué? Porque antes con lo que intenté explicaros de los sprinklers se genera tal potencia de incendio que si tenemos los rociadores más alejados jamás van a poder llegar al foco del incendio, ¿vale? Entonces va a ser imposible controlar ese incendio. Entonces nos dice máxima altura de techo 4,6. Altura máxima de almacenamiento 3. ¿Por qué 3? Por las pruebas que han hecho de potencia de incendio. Si se almacena a más de 3 metros, que vamos a tener mucha más potencia de incendio. Entonces va a ser imposible, por muchos sprinklers que pongamos, el poder controlar ese incendio. Nos piden almacenamiento en rack y no almacenamiento libre. El almacenamiento en rack es por el tema de las chimeneas. Cuando se almacena algo en estanterías que no tengan baldas sólidas, que sean abiertas, sabéis que entre producto y producto siempre quedan chimeneas. ¿Vale? La formación de esas chimeneas para la ventilación y que los gases calientes suban rápidamente son fundamentales para la actuación del sprinkler. Por eso no se permite un almacenamiento libre. No valdría poner cajas con baterías en el suelo todas pegadas. ¿Vale? Y con eso nos están pidiendo una descarga de 12,2 sobre 232 metros cuadrados. Aquí valdría poner un sprinkler K80 o K115. Imposible. Ya habéis visto antes que, bueno, para temas de almacenamiento no valdría. Aquí tendríamos que ir como mínimo a un sprinkler K160. Eso como mínimo. ¿Vale? Luego tenemos la opción 2. La opción 2 lo que nos deja es más altura de techo. Fijaros que podemos llegar hasta alturas de 12 metros. Pero el almacenamiento lo sigue limitando mucho. No podríamos pasar nunca de 4,6 metros. Para este caso, que es el rociador que han ensayado, sería poner el rociador, el K22, a 2,42 bar. Veis que no está funcionando a una presión muy alta, porque podríamos echar más agua si a ese sprinkler le aplicamos 3 kilos o le aplicamos 4 kilos de presión. Pero el problema es la famosa gota de agua. Si nosotros le aplicamos mucha presión para echar más agua no va a ser efectivo, ¿vale? Porque la gota de agua va a ser muy pequeña. Bueno, pues con un almacén de este tipo ya tendríamos solamente 6.000 litros, 6.011 litros por minuto para sprinkler. A eso habría que añadirle el caudal para medios manuales, por lo cual nos va a salir un grupo de presión y un depósito de reserva de agua potente.
a partir de que tengamos alturas de almacenamiento superiores a 4,6 metros, no se puede proteger, ¿vale? Porque no hay ningún ensayo que garantice que a partir de 4,6 metros de altura de almacenamiento de cargas de batería sean efectivos los osciladores. Entonces, como comentaba, hay dos tendencias. La tendencia NFPA o FM, que es más para almacenes, y la tendencia VDS, que son para los Safe Store, que son los contenedores estos que haríamos con todas las baterías, ¿vale? Y que ahí la protección es con gas. ¿Qué más temas tenemos que ver aquí? Voy a pasar. A eso toda la descripción, pues si os pasan la información, ¿vale? De dónde sale la parte documental. Pero aquí lo importante, todos los recintos que tengan almacenamiento de baterías de ion litio tienen que estar dotadas de compuertas para las posibles explosiones que se puedan producir, ¿vale? Porque en caso de que no funcionen bien los sistemas de protección contra incendios va a haber explosiones. Entonces, tendrían que estar dotados de elementos de ese tipo. Es importante que los recintos estén siempre refrigerados. No pueden estar a cualquier temperatura aun teniendo un almacén. Aunque tengamos un almacén, las temperaturas no deben superar los 20 grados, ¿vale? Y siempre se les recomienda que queden a 15 grados. ¿Por qué? Porque el embalamiento térmico que se produce y como esas baterías en muchos casos vienen con una pequeña carga, se recomienda que no estén cargadas a más del 30%, pero pueden tener cierta carga. Entonces tienen que ser siempre recintos de temperatura controlada. Y en algunos casos hay que hacer el estudio porque pueden llegar a ser ATES en función de la ventilación que tenga la sala, sobre todo a una distancia de donde tengamos almacenadas las baterías, ¿vale? Con lo cual eso nos aplicaría a los sistemas de detección que existan. En todos estos recintos, y ya os digo que no es obligatorio, ¿vale? Todo viene de los ensayos de NFPA y FMI. Es importante que exista un pequeño recinto totalmente sectorizado o un pequeño búnker para meter las baterías dañadas. Una batería dañada es una batería que puede explotar en cualquier momento. En muchos casos lo vemos constantemente en la televisión que con los famosos monopatines o con incluso los teléfonos se producen explosiones. Hay en transportes públicos, incluso en hoteles, que ya no te dejan entrar con el monopatín. Si quieres lo dejas fuera y lo cargas fuera, pero no te dejan dentro porque no se sabe bien el estado de esa batería. Entonces es obligatorio que, si por lo que sea se produce una descarga con palets, imaginaos que se cae una caja con el palet y con las baterías. Esas baterías hay que hacerlas en cuarentena, en un recinto totalmente independiente para verificar de que no va a explotar. Y si va a explotar, que explote en el búnker, nunca dentro, porque como se produzca una explosión, ya nos da igual el sistema de sprinkler o el sistema de detección, porque se va a ir todo. El estado de carga que os comentaba siempre se debería comprobar, ¿vale? Esto sería algo a hacer por el cliente o aconsejarle nosotros al cliente de que nunca sea superior al 30%. Si nosotros tenemos baterías almacenadas con un estado de carga superior al 30%, pues igual puede haber problemas. Y luego en el tema de los transportes, pues los transportes deberían ir dotados con mantas ignífugas y con extintores, ¿vale? Porque en el propio transporte con los baches o lo que sea podría ocurrir algo. Bueno, todo eso también está generando mucha polémica porque ahora que ocurre en los parkings, por ejemplo, públicos o de centros comerciales donde se está produciendo la carga de coches eléctricos. Eso tendría que estar sectorizado, no podría estar en el parking totalmente abierto con el resto de los vehículos, que podemos tener vehículos con gasolina, con combustibles. Si se produce una explosión, ahí pues se va todo totalmente. Entonces, igual hay estudios de la VDS donde dicen, bueno, nosotros vamos a tener aquí una serie de sitios de carga de coches, ¿vale? Para cargarlos en el propio parking. Y entonces, esas plazas de garaje hay que protegerlas con una especie de boquillas de agua espuma, ¿vale? Para poder refrigerar si hay algún tipo de problema. Porque aquí, cuando tenemos baterías, o le echamos mucha cantidad de agua por el embalamiento térmico que hay,
o no hay forma de apagar un incendio de estos a no ser que sea con un sistema con gas cuando lo tenemos en un contenedor. En Barcelona, por ejemplo, en algunos sitios donde se tienen este tipo de vehículos o sobre todo utilizados en transporte público, los bomberos han mandado construir una especie de piscina para que en caso de que haya un problema con un vehículo eléctrico, directamente lo cogen y lo meten en el agua para quitarle el envenenamiento térmico y que no explote. Porque además la explosión es muy rápida, o sea, no puede que no dé tiempo ni a evacuar a las personas de manera rápida. Pero claro, la solución no es tener una piscina para ir metiendo todos los coches, eso sería un desastre. Bueno, de recintos refrigerados voy a pasarlo de forma muy rápida, ¿vale? Porque César también nos va a comentar temas sobre esto. Aquí lo que sí os quiero comentar sobre todo que se están produciendo muchos incendios en este tipo, ¿vale? Las compañías de seguros están teniendo muchas pérdidas en esto, porque ya os comentaba que la densidad del aire es muy frío, es un aire muy seco. Cuando el aire es muy seco, con cualquier pequeña chispa o cualquier pequeño conato que podamos tener, enseguida se origina un incendio. Cuando utilizamos el reglamento de establecimientos industriales para obtener la carga de fuego de estos productos, en la mayoría de los casos se comete un error. Si nos vamos a la tablita donde nos vienen los megajulios por metro cuadrado de todo esto, nos dicen congelados. O sea de memoria porque siempre se aplican los mismos proyectos y hay que corregirlo. 372 megajulios por metro cuadrado. Y te lo aplican a todos los congelados. Sean congelados de cubitos de hielo, de pescado, de verduras, de lo que sea. Eso no está mal, eso está mal. Eso es cuando tenemos máquinas de congelados, ¿vale? Pero nosotros aquí lo que tenemos son diferentes productos que en muchos casos están en palés de plástico. Por ejemplo, en Galicia hubo un incendio muy gordo dentro de una cámara frigorífica y lo que tenían era atunes congelados a menos 25 grados. O sea, ¿cómo va a tener un atún a menos 25 grados? Bueno, pues como el aire es muy seco, pues se genera un incendio. Entonces, lo que varía cuando se hace el cálculo con el reglamento de establecimientos industriales es el riesgo de activación. El riesgo de activación, sabéis que tenemos 1, 1,5 y 2, que es lo que suele aparecer en la tabla. Aquí el riesgo de activación es bajo, es 1. Pero la carga de fuego es la que se aplica al atún, a la verdura, al palé de plástico, a lo que tengamos dentro. Porque eso, cuando arda, es la carga de fuego que va a tener. Es el riesgo de activación. Entonces, fijaros que industrias de estas, ahora mismo con todo lo que está ocurriendo en el sector, nos lo estamos encontrando. Secaderos de jamones, a temperaturas refrigeradas, etc. Esto la única forma de protegerlo es poniendo una buena detección y un buen sistema de sprinkler. Incluso después de que fue el incendio este que ocurrió en Burgos de Campofrío, ¿vale? Que solo llevaba Factory Mutual y ahí hubo pérdida total. Bueno, ya sabéis la historia un poco de sí. Cuando se tienen este tipo de paneles de poliuretano, el sistema de sprinkler a nivel de techo, no según la norma española, ¿vale? O sea, digo según los test de Factory Mutual, no es suficiente. Ellos vieron que por los paneles, al ser de poliuretano, se extiende todo el incendio. Entonces obligan que si no tiene más de 9 metros, se pone una especie de anillo perimetral de 9 metros con sprinkler enchufando a la pared para refrigerar y evitar que el incendio se extienda por todo el panel. Si nosotros aquí con los rollos que os he explicado antes de los sprinklers, ponemos sprinkler, ¿qué problema podemos tener para que los sprinklers funcionen bien si tenemos un siniestro? El aire caliente no sube. Acordaros que el aire frío es mucho más denso. Entonces, yo como los sprinklers, en este caso, que este almacenamiento tendrá 4 o 5 metros de altura, no tengo por qué poner sprinkler a niveles intermedios, pues los sprinklers no van a ser funcionales. Entonces, lo que hay que hacer para cumplir con la normativa, porque siempre que hagamos algo de contraincendios tenemos que pensar en el conjunto. Y los humos es una parte más del reglamento. ¿Qué hacemos aquí para equilibrar las temperaturas? Porque lo primero que tenemos que hacer es equilibrar los menos 15 grados que tenemos dentro para que se ponga temperatura ambiente y que los humos puedan subir. Entonces, la mayoría de las puertas de las cámaras frigoríficas deberían estar automatizadas. Entonces, en caso de incendio, que solo va a detectar la detección,
se abre la puerta de la cámara frigorífica y entonces ya se empieza a estabilizar la temperatura que tenemos negativa en su interior con la temperatura exterior, que es ambiente. En cuanto se estabiliza, los gases calientes pueden subir hacia arriba y entonces los sprinklers ya se van a poder poner en funcionamiento. Si no, aunque veamos una cámara, si vemos que no está la puerta automatizada y que no tenemos posible salida de humos, los sprinklers que se han instalado son de adorno y no valen para nada. Y lo mismo podría ocurrir si se instala un sistema de detección, por ejemplo, a nivel de techo, si no suben los gases calientes porque tienen un retardo importante, eso nos puede generar problemas a la hora de poder actuar sobre esos incendios. Entonces, voy a ir a la parte aquí de las soluciones. Esta parte de la detección la paso porque os lo va a explicar mucho mejor César. Y os voy a ir a las diferentes soluciones que tenemos con sistemas de sprinkler para proteger almacenes refrigerados. Uno de ellos y el más utilizado es la vela seca. La vela seca, todo este conjunto que veis aquí, toda esta vela, no tiene agua. Se conecta a un sistema de agua que está situado sobre el mismo y que ese sistema sí es húmedo. Entonces se puede llevar la tubería húmeda por encima de la cámara, porque la mayoría de las cámaras lo que tienen son falsos techos o tienen plenum. Se baja la vela seca y con esto ya lo tendríamos protegido. Hoy en día existen velas secas donde podemos tener sprinklers de K200, K240, con lo cual nos permiten unas alturas de almacenamiento importantes. Ya vienen preparadas este tipo de velas, ¿vale? Para poder hacer los sellados en las cámaras frigoríficas, porque uno de los problemas es que nosotros bajamos la vela y luego la sala no quede hermética. Entonces va a haber una pérdida de frío y un gasto energético necesario. Esta sería la forma como podría ir instalado. Y aquí lo importante es que todos estos elementos estén homologados, tanto los latiguillos como las velas. Y luego, por normativa, que esto generalmente yo veo que no se tiene cuidado en instalaciones de estas que visito, la tubería que vamos a poner donde se va a conectar esta vela seca tiene que estar separada de la cámara frigorífica en función de la temperatura negativa a la que esté la cámara frigorífica. No es lo mismo una cámara frigorífica a -10 que a -20, porque se produce una transmisión térmica. Entonces, si tenemos un sistema húmedo por encima, puede que le afecte esa transmisión térmica. Entonces tenemos un problema, porque tenemos un sistema húmedo y puede haber problemas de congelación. Entonces, ya existen tablas en la normativa que nos dicen, bueno, pues si tienes -20 grados, el tubo tiene que ir separado, pues, no sé, 500 milímetros. Después, este tipo de velas que veis aquí, podrían bajar en vertical directamente del tubo que va a ir por encima con agua. Imaginaos que tenemos el tubo, ¿vale? Y la vela la podemos poner en vertical o el latiguillo para llevar al agua. ¿Eso se puede hacer o no? No se puede hacer, ¿vale? Ninguna vela de sprinkler, ya sea en un centro comercial o en unas oficinas o lo que sea, puede bajar en vertical. Las instalaciones de control de incendios son instalaciones que se montan para que nunca funcionen. Entonces, que están siempre en reposo. Si están siempre en reposo, todas las partículas o los elementos que tenemos dentro de la tubería van a ir a la parte más baja de la tubería y se van a taponar. Si la vela la bajamos recta, no hay forma de drenarlo por gravedad. Entonces, con los años se van quedando ahí los sedimentos, se tapona, a lo mejor se nos abre el sprinkler, pero no va a salir agua, porque aquello está taponado e incluso se ha hecho ya una piedra dura por el paso de los años. Entonces, las velas siempre tienen que salir con una especie de pico de pato que se llama, ¿vale? Por la parte superior del tubo y bajar abajo. De tal forma que los sedimentos siempre se van a quedar en el tubo y por gravedad, ya con los puntos de limpieza que se pongan en las tuberías, se van a poder drenar. Bueno, aquí os he puesto unas tablas de Factory Mutual, ¿vale? Para que veáis, porque aquí nos permiten más alturas si van un poquito más arriba, hasta qué alturas podemos llegar con sistemas húmedos, ¿vale? Porque luego vamos a bajar la vela seca y podemos llegar a esta altura de 12 metros de altura máxima en techo. Y os he puesto esta tabla de Factory Mutual para que os fijéis en
en un tema para ver qué diferencia de mentalidad hay cuando se hace un diseño con NFPA o FM a cuando se hace, por ejemplo, con la norma UNE en la primera parte, ¿vale? No en los anexos, que ya viene de manera diferente. Ahí veis que pone altura de techo. ¿Dónde viene la altura de almacenamiento? No pone altura de almacenamiento. ¿Por qué? Cuando se hace un diseño con Factory Mutual, ellos consideran que si tú tienes un almacén de 12 metros, puedes llegar a almacenar a 11. Entonces, yo los criterios de diseño que te voy a poner siempre son para la capacidad máxima del almacén. Es muy raro que tengas un almacén de 12 metros de altura y que digas que vas a almacenar a 3 metros. Es poco creíble, ¿no? Porque al principio almacenas a 3 metros, pones un sistema de sprinkler y cuando han pasado 5 años almacenas a 8. Ya no te vale el sistema de sprinkler. Te valía para la capacidad anterior que tenías, ¿vale? Entonces aquí los diseños siempre se hacen para las capacidades máximas. Entonces, se hagan los cambios que se hagan o las modificaciones que se hagan, el diseño que se haga siempre es válido. ¿Vale? Son las tablets. Otra opción que se utiliza cuando son cámaras no muy grandes es utilizar sistemas de sprinkler con solución anticongelante para que no se congelen. Entonces, la solución anticongelante es una situación relativamente, o una solución relativamente buena cuando tenemos pocos rociadores, pero las compañías de seguros no lo quieren porque si al final tengo un incendio, se me abre el sprinkler con glicol es agua contaminada. Entonces tengo que tirar el producto igual, ¿vale? Entonces no quiero agua con glicol. A mí ponme un sistema que me eche agua de verdad. Estos sistemas, por ejemplo, se pueden utilizar bastante bien y deberían utilizarse, pero en muchos casos no se protegen, que son los muelles de carga de los camiones en los centros logísticos. Cuando tenemos muelles de carga, en muchos casos están protegidos los almacenes por dentro con sprinkler. Pero el muelle de carga es una parte del almacén que no se protege habitualmente y que por normativa es obligado a protegerlo, porque está comunicado con el sector interior de la nave y además es donde tenemos los camiones. Y los camiones tienen combustible, en muchos casos durante el periodo de descarga, aunque no se quiera, pues a lo mejor se está descargando y la persona allí, pues bueno, como está esperando, está fumando y está echando un cigarro. Y allí hay grasa y temas acumulados, ¿vale? Entonces, estos sistemas sí se podrían poner en el muelle y proteger ese pequeño muelle con 3 o 4 sprinklers a lo largo del muelle y tal, con un sistema de anticongelante. Si alguna vez habéis utilizado un sistema de anticongelante, el anticongelante hay que quitarlo en verano, porque en verano si suben las temperaturas, este elemento lo que hace es que se dilata y sube la presión de los sistemas. Entonces puede llegar a presurizarlo mucho y puede llegar a reventar, por ejemplo, una junta ranurada. Cuando se utilizan juntas ranuradas, que ya cada vez las utilizamos más, la mayoría de los casos son de fabricación que nos vienen de fuera. Y sabéis que nosotros aquí utilizamos los sistemas métricos, pero cuando nos viene algo americano o algo de cualquier lado, ellos utilizan tienen la manía de utilizar otras unidades. Entonces nosotros aquí solemos poner accesorios PN10 o PN16. Ellos como mucho lo que ponen es un PN12. Entonces un sprinkler y una junta ranurada en muchos casos no aguanta más de 12 kilos de presión. Entonces hay que tener cuidado cuando veáis un puesto de control, y esto lo veréis mucho en los mantenimientos, que el manómetro de abajo a lo mejor está a 7-8 kilos y el de arriba, por ejemplo, se nos ha ido a 10-12 kilos. Eso sí, tenemos juntas ranuradas y sprinkler, puede haber goteos en cualquier momento. De hecho, muchas veces en verano hay más goteos que en invierno. Y es porque en ese caso, cuando es una nave interior, es por las bolsas de aire, ¿vale? Porque todas las instalaciones de sprinkler deberían de llevar una válvula de seguridad para poder extraer el aire y que la presión del manómetro superior nunca sea superior a 1 kilo del manómetro inferior, que normalmente es la presión que nos marca la bomba Yoke. ¿Vale? Bueno, otra opción que tenemos es utilizar sistemas secos, ¿vale? O sistemas de preacción, pero cuando tenemos cámaras frigoríficas muchas veces es complicado. Es complicado de cómo soportar un sistema seco que está visto en la cámara y ahí las estructuras que tenemos en muchos casos son muy débiles, porque lo que tenemos es el panel de la propia cámara. Por ejemplo, si utilizamos un sistema seco de sprinkler, ¿vale? Que generalmente son sistemas en árbol con tubería galvanizada,
Como son secos, los sprinklers siempre tienen que ir montantes, ¿vale? Para que no se quede congelación dentro del sprinkler o del manguito cuando se hace la prueba. ¿Un sistema seco puede ir colgado con peras o con isofónicas? Nunca. Siempre tiene que llevar soportes fijos. ¿Vale? Cuando diseñamos instalaciones tenemos que pensar que las ponemos y ojalá nunca funcionen. Pero claro, cuando tú pones una tubería colgada de una pera, el sistema como es tan estático, no es tan dinámico, se soporta perfectamente. ¿Qué ocurre con un sistema seco que nos puede ocurrir también con un sistema de agua pulverizada? Nosotros tenemos mucho aquí por el tema industrial que hay en esta zona. La presión dentro de la tubería es un bar, que es la presión atmosférica. Cuando se abre el sistema seco, de repente pasa de un bar a 7-8 kilos que puede llegar a tener la red de contraincendios. Si lo tenemos con peras, se nos va a mover toda la instalación. Entonces puede que la instalación se venga abajo si no tenemos un soporte fijo. Lo normal es que todo fuese instalado con, bueno, lo normal, para que funcione bien, todo debería ir instalado con ménsulas. Entonces, si tenemos una cámara frigorífica, es uno de los problemas que nos podemos encontrar. El tema de la soportación, ¿cómo soportamos eso y que no sea con peras? Luego, si las temperaturas bajan, si instalamos una tubería vista, ¿vale? Dentro de una cámara frigorífica, si las temperaturas están por debajo de los -18, -20 grados, no vale poner tuberías de acero normal, las UNE 10216 o 10217 o las 10255, que son las que siempre se utilizan. Hay que utilizar acero especial porque esas temperaturas, igual que una alta temperatura hace que el acero se dilate, una baja temperatura nos puede hacer que el acero se comprima. Si esa compresión el acero no es capaz de aguantarla, va a tener fisuras que cuando el sistema de sprinkler vaya a actuar puede que el agua salga por muchos sitios menos por el sprinkler. ¿Vale? Con esto hay que tener cuidado también con la calidad de tubería. Por eso es mucho mejor siempre que se pueda es ir a la vela seca y poner todas las tuberías exteriores. ¿Vale? Explicamos estos problemas. Esto es un esquema de un sistema seco con toda la tubería vista, sprinkler montantes y sistemas siempre en árbol. Nunca pueden ser mallados cuando tengamos un sistema seco. Cuando tenemos, ah, Cuando tenemos aire dentro de las tuberías, solamente se le puede dar un camino único al agua. Si tenemos un sistema mallado y le damos varios caminos, el propio aire nos puede llegar a formar un tapón y entonces se queda el agua retenida. Bueno, ya lo voy a dejar aquí, que ya voy pasado de tiempo y bueno, espero que os haya sido útil.